Hay un punto en la vida donde el cansancio no es físico. Duermes, pero no descansas. Respiras, pero todo pesa. Has pensado, has orado, has intentado decidir con sabiduría. Y aún así llegas a ese lugar que nadie quiere admitir en voz alta. Ya no sabes qué hacer. No porque seas débil, no porque no tengas fe, sino porque has llegado al límite de tus propias fuerzas. Ese momento suele venir en silencio, no con un colapso visible, sino con una pregunta interna que se repite una y otra vez. ¿Y ahora qué? Te levantas con dudas, te acuestas con incertidumbre. El corazón quiere avanzar, pero la mente no encuentra dirección. Y lo más frustrante es que has hecho todo lo correcto, pero nada se aclara. Aquí es donde muchos se rinden, no porque no amen a Dios, sino porque están agotados de no entenderlo. Pero hay una verdad que cambia todo. No saber qué hacer no es el final de tu camino espiritual. Es muchas veces el inicio de una guía más profunda. El Espíritu Santo no se acerca cuando lo tienes todo resuelto. Se acerca cuando ya no puedes sostener nada solo. No espera que tengas claridad, espera que tengas disposición. Cuando dices, ya no sé qué hacer, no estás fallando. Estás reconociendo que necesitas algo más grande que tu lógica. Y esa confesión, aunque sea silenciosa, abre una puerta. Porque el Espíritu no guía a los autosuficientes, guía a los que se rinden. El cansancio del alma revela algo importante. Fuiste creado para caminar con dirección, no con control. Para ser guiado, no para cargarlo todo. Y cuando finalmente llegas al punto donde tus planes ya no alcanzan, el espíritu empieza a moverse con una precisión que antes no necesitabas, ni entendías. No viene a juzgar tu confusión, viene a habitarla. No viene a reprochar tu falta de respuestas, viene a convertirse en tu dirección. Tal vez hoy no tienes claridad, pero tienes algo igual de poderoso, la oportunidad de escuchar, porque cuando tus recursos se terminan, los de Dios comienzan. Cuando tu plan se agota, el suyo empieza a revelarse. Y cuando ya no sabes qué hacer, no estás perdido. Estás listo para ser guiado. Y aquí surge algo clave, algo que casi nadie entiende si el Espíritu realmente guía en esos momentos. ¿Por qué su voz no siempre es fuerte, clara o inmediata? Eso es lo que necesitamos comprender ahora. Cuando todo se vuelve confuso por dentro, lo primero que suele desaparecer no es la fe, sino el silencio interior. La mente no se detiene. Los pensamientos se enciman unos con otros. Recuerdos, temores, posibilidades, errores pasados, escenarios futuros. Todo habla al mismo tiempo. Y en medio de ese ruido, muchos llegan a una conclusión equivocada. Dios no está hablando. Pero el problema no es que el Espíritu Santo haya dejado de hablar. El problema es que el caos no sabe escuchar. El Espíritu Santo no grita para imponerse, no eleva la voz para competir con tus miedos. Él susurra. Y eso no es debilidad, es intención. Porque un susurro no está hecho para la multitud, está hecho para la cercanía. Solo lo oye quien se acerca, solo lo percibe quien baja el ruido, solo lo reconoce quien deja de resistirse. Aquí hay algo que casi nadie te dice. Dios no aumenta el volumen cuando estás confundido. Te invita a disminuir el tuyo. En medio del caos, tú buscas claridad inmediata. El Espíritu busca rendición progresiva. Tú quieres respuestas rápidas. Él quiere alineación profunda. Por eso su voz no suele llegar como una orden, sino como una impresión suave. No como una explicación completa, sino como una dirección interna. Y esa dirección muchas veces no viene en palabras claras. Viene como una sensación persistente, una incomodidad santa, una paz inesperada cuando piensas en soltar el control. No resuelve todo, pero calma algo. No aclara el camino entero, pero te impide huir. El caos empuja, el susurro invita. Por eso, cuando todo a tu alrededor se derrumba,
Cuando no sabes qué hacer y sientes que vas a colapsar, el Espíritu no acelera, desacelera. Te llama a detenerte, no para paralizarte, sino para que puedas escuchar. En la Escritura, Dios no se manifestó a Elías en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego. Se manifestó en un sonido apacible, y fue ahí donde Elías entendió que Dios estaba presente, no ausente, presente de una forma más profunda. Así actúa el Espíritu contigo, no viene a impresionarte, viene a transformarte. Y muchas veces ese susurro aparece justo cuando todo parece más caótico, cuando ya no puedes sostenerlo todo, cuando tu alma está saturada, cuando no te quedan estrategias, porque ahí, cuando ya no puedes controlar, por fin puedes escuchar. Tal vez no lo has reconocido porque esperabas algo más fuerte, algo más evidente, pero el Espíritu no necesita espectacularidad para guiar. Su voz es precisa, no ruidosa, es constante, no invasiva, y cuando aprendes a distinguirla, algo cambia para siempre. Ya no dependes de que todo esté claro para avanzar. Empiezas a depender de quien te guía, incluso cuando el camino aún no se ve completo. Pero aquí surge una pregunta inevitable y necesaria. Si el Espíritu habla así, tan suave, tan cercano, ¿por qué a veces no logramos reconocer su guía cuando más la necesitamos? Eso es lo que debemos entender a continuación. Hay una caída que duele más que cualquier pérdida material, la caída de lo que habías planeado con fe. No era improvisación, no era rebeldía. Pensaste, evaluaste, oraste, te esforzaste por hacer lo correcto. Y aún así, aquello que creías firme comenzó a quebrarse. Un plan que parecía seguro dejó de sostenerte. Una dirección que tenía sentido perdió claridad. Una puerta que dabas por abierta se cerró sin explicación. Y entonces aparece una pregunta silenciosa, peligrosa, si no se enfrenta con verdad. ¿Me equivoqué? Cuando el plan se derrumba, la mente busca culpables. Te miras a ti mismo, revisas decisiones, repasas conversaciones, intentas encontrar el punto exacto donde todo salió mal. Pero el Espíritu Santo introduce una verdad incómoda para el orgullo y profundamente liberadora para el alma cansada. No todo lo que se derrumba es un error. Algunas cosas caen porque ya cumplieron su función. El problema es que solemos confundir estabilidad con propósito. Pensamos que si algo se sostiene, es de Dios, y si se cae, asumimos que fallamos. Pero Dios no construye para que te sientas seguro, construye para llevarte al destino correcto. Hay planes que nacen de la fe, pero crecen limitados por nuestra comprensión. Hay caminos que Dios permite iniciar, sabiendo que no terminarán donde tú pensabas, sino donde Él necesita llevarte. Y cuando ese plan ya no puede avanzar más, cuando empieza a resquebrajarse desde adentro, no es abandono, es interrupción divina. Aquí es donde el Espíritu comienza a actuar de una forma que no siempre entiendes, no explicando, sino cerrando, no aclarando, sino deteniendo, no afirmando, sino desmontando. Porque hay planes que no se corrigen, se reemplazan, y eso duele, porque el derrumbe no solo rompe una estructura externa, rompe una identidad interna. Yo era el que iba por este camino. Esto era lo que creía que Dios haría conmigo. Cuando el plan cae, también cae el control, y ahí aparece el vértigo. Pero el Espíritu no se pierde en tu confusión. Él sabe exactamente por qué permitió el derrumbe, aunque tú todavía no lo sepas. No está reaccionando, está redirigiendo. Y aquí hay algo crucial que aún no se revela por completo, pero que tu espíritu empieza a intuir. Si el plan cayó, no fue porque Dios se equivocó contigo, sino porque lo que viene requiere otra base. Todavía no ves el nuevo camino, todavía no tienes instrucciones claras, solo sabes que lo anterior ya no se sostiene, y eso es intencional.
porque antes de mostrarte a dónde ir, el Espíritu necesita vaciar el lugar donde estabas, no para dejarte sin rumbo, sino para prepararte para una guía distinta. Y aquí surge una tensión que no se resuelve todavía. Si el plan cayó, si ya no sabes qué hacer, si el camino anterior se cerró, ¿cómo te guía Dios cuando no hay mapa, ni estructura, ni certezas visibles? Eso es lo que empieza a revelarse ahora. Cuando el plan se derrumba y el ruido baja, algo empieza a cambiar. No afuera, adentro. Ya no hay estructura clara, ya no hay mapa, ya no hay impulso automático. Y es justamente ahí donde el Espíritu Santo comienza a hablar de una manera que muchos no reconocen, porque no suena como esperaban. Dios no siempre responde con instrucciones audibles. No siempre dice, haz esto o ve allí. Muchas veces cuando ya no sabes qué hacer, Él empieza a guiarte sin palabras. Este es el lenguaje de las señales invisibles. No son milagros espectaculares, no son visiones abiertas, no son respuestas que eliminan toda duda. Son ajustes internos, pequeños, persistentes, imposibles de ignorar si prestas atención. Una inquietud que aparece cada vez que consideras un camino, aunque ese camino tenga sentido lógico. Una paz extraña cuando piensas en algo que te asusta, pero que no se va, aunque intentes descartarlo. Una repetición, una idea, un tema, una dirección que vuelve una y otra vez, sin esfuerzo, sin presión, como si alguien la colocara suavemente frente a ti. El problema es que estamos entrenados para buscar señales ruidosas, y por eso ignoramos las que requieren sensibilidad. El Espíritu Santo no compite con tu ansiedad, no grita sobre tus pensamientos, no fuerza tu atención. Él espera, y cuando ya no tienes fuerzas para correr, cuando ya no sabes qué decidir, cuando el plan anterior cayó, ahí es cuando empiezas a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. No porque Dios empezó a hablar, sino porque dejaste de imponer tu voz. Las señales invisibles no te empujan, te alinean, no te aceleran, te ordenan, no te llenan de euforia, te dan una claridad silenciosa que no depende de emociones. Jesús dijo que sus ovejas oyen su voz, pero escuchar no siempre significa oír sonido. Muchas veces significa reconocer dirección. El Espíritu guía así porque está formando algo más profundo que una decisión correcta. Está formando discernimiento. Si te diera instrucciones claras demasiado pronto, seguirías dependiendo del mapa y no de la relación. Por eso estas señales no buscan convencer tu mente, buscan educar tu espíritu. Y aquí hay algo clave que muchos pasan por alto. Las señales invisibles siempre apuntan hacia coherencia interior, nunca hacia fragmentación. Cuando algo viene del espíritu, aunque no lo entiendas del todo, tu interior comienza a ordenarse. Cuando algo no viene de él, aunque parezca lógico, tu interior se divide, se tensa, se acelera. Esto no es misticismo, es guía espiritual madura. Pero todavía no es el momento de decidir, todavía no es el momento de moverte. Antes de avanzar, hay algo que debe suceder primero, algo que abre el camino de manera definitiva, porque hay una diferencia enorme entre percibir dirección y rendir el control. Llega un momento en el que ya no es suficiente entender lo que está pasando. Has reconocido el cansancio, has escuchado el susurro, has visto cómo tu plan se derrumbó, has empezado a notar señales invisibles, pero todavía hay algo que no termina de destrabarse, porque hay una diferencia profunda entre discernir dirección y permitir que esa dirección gobierne. Ahí es donde entra la rendición, y es importante aclararlo desde el inicio. La rendición no es resignación, no es rendirse porque perdiste, no es bajar los brazos porque ya no queda opción. La rendición espiritual ocurre cuando decides soltar el control antes de que todo esté claro. El mayor obstáculo para la guía del espíritu no es la confusión,
Es la insistencia silenciosa de querer seguir decidiendo desde el miedo, la costumbre o la necesidad de seguridad. Muchas personas dicen, quiero que Dios me guíe, pero en el fondo esperan que Dios confirme lo que ya decidieron. La rendición rompe ese esquema. Rendirte es decir internamente, estoy dispuesto a ir por donde tú señales, incluso si no es lo que esperaba. Estoy dispuesto a soltar lo que amo si no es lo que tú estás construyendo. Estoy dispuesto a no entenderlo todo ahora. Eso no se hace con palabras bonitas. Se hace con una postura interior. Por eso la rendición abre caminos. No porque mágicamente cambien las circunstancias, sino porque cambia quien está al mando. Mientras intentas controlar el proceso, el espíritu se limita a acompañarte. Cuando sueltas el control, él empieza a dirigir. Este es un punto incómodo, porque la rendición siempre toca algo sensible. Tu necesidad de certeza, tu apego a lo conocido, tu temor a equivocarte. Pero aquí hay una verdad que libera. Dios no te pide rendición para quitarte algo. Te la pide porque hay caminos que solo se abren cuando dejas de forzarlos. Jesús lo mostró de forma clara en Getsemaní, no porque no tuviera poder, sino porque entendía que el propósito no se activa desde la autoafirmación, sino desde la entrega. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa frase no nació de debilidad, nació de confianza. Y lo mismo ocurre contigo. Cuando dices internamente, Espíritu Santo, ya no quiero decidir solo, algo se acomoda por dentro. La ansiedad empieza a perder fuerza. La urgencia baja el volumen. La confusión deja de dominar. No porque ya tengas respuestas, sino porque ahora estás en la posición correcta para recibirlas. La rendición no te deja inmóvil, te deja disponible. Y esa disponibilidad es el terreno donde la claridad comienza a tomar forma. Todavía no sabes cada paso, todavía no ves el camino completo, pero algo es distinto. Ya no estás luchando contra la guía. Y cuando eso ocurre, el espíritu empieza a transformar la confusión en algo nuevo. La confusión no llega de golpe, se instala poco a poco. Primero dudas de una decisión, luego cuestionas una dirección, después empiezas a desconfiar incluso de lo que antes tenías claro. Y cuando la confusión se acumula, el alma se cansa. No porque no quiera avanzar, sino porque no sabe hacia dónde. En ese estado, muchos creen que necesitan más información, más consejos, más opciones. Pero el Espíritu Santo no trabaja acumulando datos. Él trabaja ordenando el interior, porque la claridad espiritual no comienza cuando todo se explica, comienza cuando el ruido interno se aquieta. El espíritu no elimina la confusión de forma abrupta. No llega con un interruptor que lo aclara todo de una vez. Él transforma la confusión desde adentro hacia afuera. Primero toca tu ritmo. La prisa disminuye. La urgencia pierde fuerza. La necesidad de decidir ya deja de dominarte. Eso no es pasividad, es alineación. Luego toca tu enfoque. Cosas que antes parecían igual de importantes empiezan a ordenarse por sí solas. Algunas pierden peso, otras, aunque no las entiendas del todo, ganan prioridad. No porque alguien te convenció, sino porque algo dentro de ti lo sabe. La claridad del espíritu no se siente como una respuesta brillante, se siente como una convicción tranquila. Sigues sin tener todo resuelto, pero ya no te sientes perdido. Sigues con preguntas, pero ya no te gobiernan. Eso es transformación. La confusión te dispersa, la claridad te centra, y el espíritu trabaja justamente ahí, en devolverte el centro cuando todo parecía fragmentado. Por eso muchas veces la claridad llega sin palabras. No es una frase, no es una instrucción detallada. Es una dirección interior que empieza a tomar forma mientras caminas. Dios
No te guía quitando todas las dudas primero. Te guía dándote suficiente luz para el siguiente paso. Y a medida que avanzas en esa pequeña claridad, la siguiente aparece. La confusión exige garantías. La claridad espiritual pide confianza. Aquí ocurre algo importante. Cuando el espíritu transforma la confusión, no te da una seguridad basada en el futuro, te da una paz basada en su presencia. Ya no dependes de saber qué va a pasar, dependes de saber con quién estás caminando, y eso cambia todo, porque ahora, aunque el camino siga siendo incierto, ya no lo recorres desde el miedo, sino desde una confianza silenciosa que sostiene. Todavía no es el momento de actuar con fuerza, todavía no es el momento de correr, pero algo ya se movió. La confusión dejó de mandar. Y cuando eso ocurre, el espíritu empieza a fortalecer algo esencial para lo que viene después. Hay un punto en el camino donde la claridad ya empezó a formarse, pero el cuerpo y el alma no tienen energía para sostenerla. ¿Sabes qué no debes hacer? Intuyes hacia dónde no volver, pero no te sientes fuerte. Y ahí aparece una tensión silenciosa. ¿Cómo avanzo si ya no tengo fuerzas? El Espíritu Santo no responde a esa pregunta exigiéndote más resistencia. Él responde sosteniéndote, porque la fuerza que Él da no se parece a la fuerza humana. No es empuje, no es adrenalina, no es voluntad forzada, es una fortaleza interior que aparece después de reconocer la debilidad, no antes. Muchos se agotan porque intentan obedecer desde la presión, desde la culpa, desde el miedo a fallar otra vez. Pero el Espíritu no te impulsa desde la exigencia, te levanta desde la gracia. Por eso la Escritura no dice que su poder se manifiesta cuando eres capaz, sino cuando reconoces que no puedes más. La debilidad no te descalifica, te posiciona. Cuando ya no tienes energía para sostener máscaras, cuando ya no puedes fingir control, cuando solo puedes presentarte tal como estás, ahí es donde la fuerza de Dios comienza a operar sin obstáculos. No siempre se siente como entusiasmo. A veces se siente simplemente como capacidad para seguir, aunque no tengas ánimo. Te levantas sin explicación, das un paso sin entender cómo, permaneces cuando antes habrías huido. Eso es fuerza espiritual. No es espectacular, pero es constante. No te quita el cansancio de inmediato, pero te impide rendirte. El Espíritu no te pide que cargues con lo que pesa demasiado. Él se ofrece a cargar contigo. Y algo cambia cuando dejas de preguntarte ¿de dónde saco fuerzas? Y empiezas a descansar en quién me sostiene. Porque la fuerza del Espíritu no se fabrica, se recibe. Y se recibe en la honestidad, en el reconocimiento del límite, en el momento exacto donde dices internamente, hasta aquí llego yo. Esa confesión no cierra el camino, lo abre, no porque de repente seas más fuerte, sino porque ya no estás solo empujando. Y esa fuerza, silenciosa, constante, fiel, es la que te prepara para algo que todavía no se ha pedido, pero que pronto será inevitable, porque llegará un momento en el que no bastará con ser sostenido. Llegará el momento de esperar sin desesperar, y ahí el Espíritu sigue guiando. Esperar es una de las pruebas más silenciosas de la fe. No porque sea pasiva, sino porque expone lo que realmente gobierna el corazón. Cuando no sabes qué hacer, la espera se siente incómoda. Cuando ya escuchaste, pero todavía no ves resultados, la espera se vuelve pesada. Y cuando el Espíritu ya comenzó a sostenerte, pero aún no se abre el siguiente paso, aparece la tentación de hacer algo solo para dejar de sentir la tensión. Ahí es donde muchos se equivocan, no porque avancen, sino porque avanzan desde la ansiedad, no desde la dirección. El Espíritu Santo no siempre guía empujándote hacia adelante, a veces guía deteniéndote. Esperar sin desesperar no significa quedarte inmóvil por miedo, significa permanecer alineado, incluso cuando el tiempo se estira.
La desesperación nace cuando confundes silencio con abandono, cuando interpretas la pausa como rechazo, cuando empiezas a pensar que si Dios no habla ahora, quizás no va a hablar. Pero el Espíritu no se ausenta en la espera, Él trabaja en ella. Mientras tú cuentas los días, Él ordena prioridades. Mientras tú te preguntas, ¿cuándo? Él forma profundidad. Mientras tú quieres movimiento externo, Él fortalece estabilidad interna. La espera revela desde dónde obedeces. Si obedeces para controlar el resultado, la espera te irrita. Si obedeces desde la confianza, la espera te madura. Porque esperar con el Espíritu no es vacío, es preparación. Muchos errores espirituales no nacen de mala intención, sino de no saber esperar. Decisiones adelantadas, puertas forzadas, caminos tomados antes de tiempo y luego cansancio. El Espíritu enseña a esperar sin desesperar porque sabe algo que tú aún no ves. No todo lo que está listo para suceder está listo para ser sostenido. Hay procesos que, si llegan antes, te quiebran. Hay respuestas que, si llegan antes, te confunden. Hay puertas que, si se abren antes, te desvían. Por eso la espera no es castigo, es protección. Esperar con el Espíritu implica aprender a vivir sin controlar, a no llenar el silencio con ruido, a no tomar decisiones solo para aliviar la incomodidad. Es quedarte firme cuando todo en ti quiere correr, no porque no tengas opciones, sino porque decides confiar más en la guía que en la urgencia. Y algo cambia cuando aceptas la espera como parte del camino. La ansiedad pierde fuerza, el alma se aquieta, la escucha se afina. Ya no esperas desesperado, esperas atento, y esa atención prepara el corazón para el siguiente nivel de dirección. Porque cuando el Espíritu enseña a esperar, no te está retrasando, te está alineando. Y lo que viene después de una espera bien vivida no es confusión, es claridad con propósito. Cuando el camino deja de ser claro, el mayor peligro no es avanzar lento, es avanzar sin dirección. Hay etapas en la vida donde ninguna opción parece completamente correcta. Oras, analizas, consultas, comparas, y aún así todo sigue borroso. Es en ese terreno incierto donde muchos se pierden, no porque Dios no guíe, sino porque buscan señales externas cuando la guía ya está operando por dentro. El Espíritu Santo no funciona como un mapa detallado, funciona como una brújula. Un mapa te muestra todo el trayecto. La brújula solo señala el norte, y eso es intencional, porque si vieras todo el recorrido, dependerías de la información. Pero cuando solo tienes dirección, aprendes a depender de la presencia. La brújula del Espíritu no elimina la niebla, pero te impide caminar en círculos. No siempre te dice cómo va a resolverse todo. Demuestra hacia dónde no debes ir y hacia dónde sí debes avanzar, aunque no entiendas aún el resultado. Muchas personas se confunden porque esperan que la guía del Espíritu sea lógica, inmediata y cómoda. Pero la brújula espiritual opera en otro nivel. A veces te detiene cuando todos avanzan, a veces te incomoda cuando todo parece correcto, a veces te da paz justo en la opción que menos sentido tiene. Eso no es contradicción, es alineación. El Espíritu no te guía por conveniencia, te guía por propósito. Por eso su dirección no siempre coincide con lo que deseas, pero siempre coincide con lo que te edifica. La brújula del Espíritu se manifiesta de formas sutiles, una inquietud persistente que no se va, una paz que aparece sin explicación lógica, una resistencia interior ante algo que antes te entusiasmaba, una claridad suave que no grita, pero permanece, no empuja, no presiona, no acelera, simplemente señala. El problema es que en medio de la incertidumbre, muchos prefieren seguir lo visible antes que lo verdadero. Siguen la oportunidad, no la dirección. Siguen la emoción, no la convicción. Siguen el ruido, no la brújula.
y terminan avanzando, pero lejos del centro. El espíritu como brújula no te promete ausencia de dificultad, te promete coherencia interna. Puedes caminar por terrenos difíciles y aún así saber que vas bien. Puedes atravesar decisiones complejas sin perder el norte. Puedes no entender el proceso y aún así sentirte sostenido. Porque cuando el espíritu guía, algo dentro se mantiene estable, aunque todo afuera se mueva. Jesús mismo fue guiado por el espíritu al desierto. No fue un error de dirección, fue una obediencia perfecta a la brújula del cielo. Eso revela algo importante. El espíritu no siempre te lleva a lo fácil, pero nunca te lleva a lo equivocado. Cuando aprendes a confiar en esa brújula interior, dejas de exigir certezas externas. Ya no necesitas ver todo para obedecer. Te basta con sentir que el norte está claro, aunque el camino no lo esté. Y aquí ocurre un cambio profundo. Dejas de vivir reaccionando y comienzas a vivir discerniendo. La incertidumbre ya no te paraliza. La confusión ya no te domina. El miedo ya no decide por ti. Porque incluso cuando no sabes exactamente qué hacer, sabes quién te está guiando. Y eso es suficiente para dar el siguiente paso. La brújula sigue ahí, silenciosa, firme, confiable. El desafío no es que el espíritu no marque el norte. El desafío es decidir si vas a seguirlo, aunque no veas todavía el destino. Cuando estás buscando dirección, casi siempre esperas que Dios te hable directamente, en oración profunda, en un momento íntimo, sin intermediarios, y muchas veces lo hace. Pero hay una forma de guía que suele desconcertar, incomodar y hasta pasar desapercibida. Dios usa personas inesperadas para orientarte. No siempre serán las más espirituales, no siempre serán las más cercanas, no siempre serán las que tú escogerías, y precisamente por eso funcionan. Porque cuando la dirección viene envuelta en lo que esperabas, tu mente la controla. Pero cuando viene a través de lo inesperado, tu espíritu debe discernir. El Espíritu Santo no está limitado a hablarte solo en lo privado. Él también se mueve en lo cotidiano, en conversaciones simples, en frases sueltas, en personas que ni siquiera saben lo que estás viviendo. Una palabra que alguien dice sin intención. Una pregunta que te incomoda más de lo normal, un consejo que no pediste, pero no puedes ignorar. Ahí no está el azar, ahí está la guía. La Biblia está llena de ejemplos donde Dios habló a través de personas improbables. Una sierva anónima que guió a Naamán a su sanidad. Un discípulo poco conocido que devolvió la vista a Pablo. Una mujer extranjera que sostuvo el linaje de redención. Dios no elige mensajeros según tu expectativa, los elige según su propósito, y eso confronta algo profundo en nosotros. ¿Estás dispuesto a escuchar a Dios, incluso cuando no te gusta el mensajero? Muchas veces descartas dirección no porque no sea clara, sino porque no viene del lugar que consideras válido. Pero el Espíritu no pide tu aprobación. Pide tu humildad. Hay palabras que atraviesan tu defensa interna. No suenan espirituales, pero te golpean por dentro. No vienen con versículos, pero revelan verdad. No traen emoción, pero dejan una inquietud santa. Eso no es casualidad. Eso es el Espíritu usando voz humana para tocar una fibra espiritual. Dios usa personas inesperadas porque así evita que dependas de ellas. La atención no se queda en el instrumento, se dirige al autor. Además, cuando la guía viene de alguien que no esperabas, se revela si estás buscando confirmación o transformación, porque la confirmación te acomoda. La transformación te confronta. Y el Espíritu Santo no solo quiere decirte qué hacer, quiere formar quién estás siendo. Por eso a veces la palabra correcta viene de alguien común. Por eso una conversación aparentemente trivial se queda contigo todo el día. Por eso ciertas frases no se te van de la mente. No porque esa persona tenga todas las respuestas,
sino porque el Espíritu puso una pieza del rompecabezas en su boca. Tu responsabilidad no es idolatrar al mensajero, es discernir el mensaje. Pregúntate, ¿esto me alinea con la verdad? ¿Esto produce convicción, no confusión? ¿Esto me acerca al carácter de Dios, aunque me incomode? Si la respuesta es sí, entonces no ignores la dirección solo porque no vino como la imaginabas. A veces Dios no grita desde el cielo. A veces se sienta a tu lado y te habla con una voz que no esperabas reconocer. Y si aprendes a escuchar ahí, descubrirás que nunca estuviste sin guía. Solo estabas esperando que viniera de otro lugar. Hay momentos en los que haces todo bien. Oras, buscas, esperas, te detienes y aún así no escuchas nada claro. No hay una palabra precisa. No hay una instrucción directa. No hay un sí ni un no. Solo silencio. Y ese silencio puede ser una de las pruebas más difíciles para el corazón que quiere obedecer, porque estamos acostumbrados a pensar que si Dios no habla es porque se alejó, que si no hay respuesta inmediata, algo está mal, que el silencio es abandono. Pero en la vida espiritual, el silencio también guía. El problema no es el silencio de Dios, es lo que haces tú mientras Él guarda silencio. Muchos huyen, se adelantan, deciden desde la ansiedad solo para dejar de sentir la incomodidad de no saber. Pero el Espíritu Santo no siempre guía con movimiento, a veces guía deteniendo. Hay silencios que no indican ausencia, sino protección. Dios calla no porque no le importes, sino porque moverte ahora te haría perder algo que aún no ves. El silencio revela lo que todavía quiere controlar tu corazón. Saca a la superficie tu impaciencia, tu necesidad de certeza, tu miedo a esperar. Y en ese espacio, el Espíritu trabaja más profundo que cuando hay instrucciones claras. Cuando no escuchas nada definido, el llamado no es huir, es permanecer. Permanecer fiel a lo que ya fue revelado. Permanecer sensible. Permanecer disponible. Dios rara vez da nuevas direcciones cuando las anteriores aún no han sido integradas. La claridad futura casi siempre está conectada con la fidelidad presente. El silencio no te está empujando a decidir, te está invitando a confiar. Hay decisiones que, si se toman en silencio, nacen de la fe, pero si se toman desde la urgencia, nacen del miedo. El Espíritu Santo no presiona, no acelera procesos, no compite con tu ansiedad. Cuando el silencio se prolonga, no es castigo, es formación. Jesús mismo experimentó silencio antes de los momentos más decisivos. No porque el Padre estuviera lejos, sino porque lo estaba preparando para algo mayor. El silencio no significa que Dios no esté hablando. Significa que está enseñándote a escuchar de otra manera, a escuchar con el corazón, no con la prisa, a obedecer sin sentir, a confiar sin pruebas. Mientras tú esperas palabras, el Espíritu te sostiene con paz. Mientras tú pides dirección, Él te guarda del error. Mientras tú quieres avanzar, Él te preserva. Eso también es guía. Si hoy no escuchas nada claro, no te muevas por desesperación. No tomes decisiones solo para aliviar la tensión interna. No interpretes el silencio como rechazo. Permanece. El silencio no es vacío, es compañía sin ruido. Y cuando llegue el momento correcto, la voz que hoy parece ausente será inconfundible, porque el Espíritu nunca deja de guiar. A veces lo hace hablando, y otras veces guardando silencio para salvarte. Cuando el Espíritu Santo guía, no siempre lo hace con explicaciones detalladas ni con certezas visibles. Muchas veces su confirmación no llega como una respuesta lógica, sino como algo mucho más profundo y difícil de falsificar. La paz. No una paz superficial, no alivio momentáneo, no la tranquilidad que viene cuando todo sale como esperabas. La paz del Espíritu es distinta.
Aparece incluso cuando la decisión es difícil. Permanece aún cuando el camino no es cómodo. Sostiene el corazón cuando la mente todavía tiene preguntas. Por eso, la paz no es una recompensa que llega después de obedecer. Es una señal que aparece antes, indicando alineación. Muchos creen que primero deben decidir y luego, si fue correcto, sentirán paz. Pero en la vida guiada por el Espíritu ocurre al revés. La paz antecede al paso, no lo sigue. No confirma el resultado, confirma la dirección. Puedes sentir nervios y aún así estar en paz. Puedes sentir incertidumbre y aún así estar alineado. Porque la paz verdadera no elimina el desafío, pero elimina la fragmentación interior. Cuando una decisión viene de Dios, algo dentro se ordena. No todo se entiende, pero nada se rompe por dentro. En cambio, cuando algo no viene de Él, aunque parezca lógico, prometedor o espiritual, la paz se erosiona. Aparece la ansiedad constante, la necesidad de justificar, el impulso de defender la decisión una y otra vez. La ausencia de paz también es lenguaje espiritual. El Espíritu Santo no solo confirma con descanso, también advierte con inquietud persistente. Hay oportunidades que brillan, pero roban la paz. Hay caminos que prometen avance, pero producen desgaste interior. Y aunque todo parezca correcto por fuera, Dios no guía sacrificando la paz que Él mismo prometió. La paz actúa como un guardián interior. No grita, no presiona, simplemente permanece o se retira. Por eso discernir no es buscar emociones fuertes, es observar coherencia interna. La paz no se fuerza, no se fabrica, se reconoce, y cuando está presente, no depende de la opinión de otros, ni de aplausos, ni de aprobación externa. Puedes sostenerte incluso cuando nadie entiende tu decisión. Esa es una de las señales más claras de que el Espíritu está guiando. Ya no necesitas convencer a todos, porque no estás intentando convencerte a ti mismo. Cuando aprendes a vivir atento a esta paz, algo cambia profundamente. Dejas de decidir desde la urgencia, dejas de correr detrás de señales externas. Empiezas a caminar desde la alineación. La paz se convierte en compañera constante, no en visitante ocasional. Y aun cuando no escuches una instrucción clara, esa paz te sigue guiando, marcando límites, protegiéndote de atajos, sosteniéndote mientras esperas. Porque cuando el Espíritu Santo guía, siempre deja paz. Y esa paz no te dice que todo será fácil, te dice algo más profundo: no estás caminando solo. Espíritu Santo, hoy vengo sin máscaras y sin respuestas ensayadas. Vengo tal como estoy, con preguntas que no sé resolver, con caminos que no entiendo, con decisiones que pesan más de lo que puedo cargar. Hoy dejo de fingir que tengo el control. Hoy dejo de correr detrás de certezas humanas. Hoy reconozco que te necesito. Si he caminado desde la prisa, deténme. Si he decidido desde el miedo, reordéname. Si he confundido impulso con dirección, corrígeme con amor. Enséñame a escuchar tu voz por encima del ruido, a reconocer tu paz antes de dar el paso, a obedecer incluso cuando no entiendo el resultado. No te pido que me muestres todo el camino, solo dame luz suficiente para el próximo paso. No te pido respuestas inmediatas, te pido un corazón sensible, un espíritu atento, una obediencia que nazca de la confianza y no del temor. Espíritu Santo, toma el control de lo que ya no puedo sostener. Guía mis decisiones, guarda mi corazón, alinea mis deseos con la voluntad del Padre. Hoy elijo rendirme, no como derrota, sino como el inicio de una vida verdaderamente guiada. Hoy elijo confiar, aunque el camino no sea claro. Hoy elijo seguir tu voz, incluso cuando es un susurro. Y si este mensaje habló directamente a tu corazón, no lo guardes solo para ti. Escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este mensaje.
porque cuando compartimos nuestra ubicación, también declaramos que no caminamos solos, que somos un solo cuerpo buscando la misma voz. Comparte este mensaje con alguien que hoy no sabe qué hacer. Puede ser la confirmación que estaba esperando. Y si este mensaje te edifica, suscríbete. Tu apoyo permite que esta palabra llegue a más corazones que necesitan dirección. Hoy no termina algo. Hoy comienza una manera distinta de caminar, no por vista, no por impulso, sino guiado por el Espíritu Santo.